doy la bienvenida a la doctora Maricely Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología. Doctora, pues bueno, nos volvemos a ver porque hay mucho de qué hablar de esta relación, pero quisiera centrar este debate en el tema de los embajadores. Ante la peor situación de los últimos años en esta relación tan complicada México y Estados Unidos, todavía no tenemos embajador de México en los Estados Unidos. A Esteban Moctezuma le dijeron, pues aguanta ahí, y todavía no llega el embajador de los Estados Unidos a México. ¿Cómo se negocia entonces, cómo se acuerda, cómo se dialoga cuando pues esas figuras tan importantes están, pues digamos, no consolidadas, no confirmadas, doctora? Hola, buenas tardes. Sí, realmente la relación que estamos viviendo ahorita México-Estados Unidos es una de las relaciones pues más difíciles, más complicadas, yo creo, en la historia de la relación bilateral. Tenemos 200 años de esta relación bilateral México-Estados Unidos y en la actualidad estamos viendo realmente una tensión muy fuerte en la relación. Yo creo que como nunca antes. Quizás hay dos momentos más de esta fuerte tensión que ha habido en la relación entre ambos países. Una fue justamente 1836 a 1848, cuando México pierde la mitad del territorio precisamente por la invasión de los Estados Unidos a territorio mexicano. Esa es una. Y la segunda podría ser en los años 80, cuando México justamente participa en el grupo de Contadora, cuando México es un intermediario muy importante en la crisis centroamericana. Creo que esos son los dos momentos más importantes de tensión en la relación, y la otra pues viene siendo esta en los últimos años. Efectivamente, los embajadores han tenido un papel muy importante dentro de esta relación. Si bien es cierto, los Estados Unidos siempre han tenido esa mano fuerte, el hard power, digamos, dentro de la relación bilateral, pero México ha podido tener cierta interlocución a través precisamente de sus embajadores. Algunos han sido más, digamos, más positivos, otros han sido menos positivos. Actualmente, esto refleja la falta de un embajador por parte de México, aunque lo tenemos en los Estados Unidos, pero realmente está invisible, no ha hecho absolutamente nada. No vemos que está una interlocución muy importante en estos momentos de crisis, de tensión entre los dos. No sabemos si la doctora Sheinbaum lo va a mantener o lo va a cambiar. Realmente hay un silencio con respecto a ello. En este momento ya debería de tener ya la confirmación del embajador de México en los Estados Unidos, cuando él se supone que sigue siendo este interlocutor en la relación. A pesar de que no tenemos al embajador de los Estados Unidos en México, pues sí sigue operando el embajador mexicano Moctezuma justamente en Estados Unidos. No vemos absolutamente nada. Porque ahí está interesante el asunto. Había pues cierta expectativa para saber a quién nombraría Claudia Sheinbaum como nuestro representante en los Estados Unidos, cuando ya se veía venir el regreso de Donald Trump. Y ya cuando esto ocurrió, pues entonces esa figura se volvió muy importante, doctora Maricely, y entonces optó por decirle a Esteban Moctezuma, te quedas, pero el anuncio no lo hizo la presidenta, a pesar de que tiene las mañaneras para informar, no lo hizo el canciller Juan Ramón de la Fuente, lo hizo el propio Esteban Moctezuma en un mensaje diciendo, la doctora dice que me quede, no sabemos cuánto tiempo, pero sigo siendo el embajador. ¿Esto qué significa, Maricely? Bueno, esto significa que realmente el gobierno federal, el gobierno mexicano, no está reaccionando como debería de reaccionar frente a esta embestida de 2-0 que nos está dando precisamente Donald Trump, y esto está minimizando el impacto que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos en nuestro país. Sí hay personas que pueden, inclusive con mucha más experiencia que el señor Moctezuma, el embajador Moctezuma,
en Washington. Hay gente del Servicio Exterior Diplomático que conoce la relación México-Estados Unidos inclusive mucho mejor que él. No olvidemos que Moctezuma ha sido parte del equipo de TV Azteca, es decir, de este grupo precisamente del empresario Salinas Pliego, y realmente lo nombraron desde mi punto de vista por esa relación que había mantenido el presidente López Obrador con el grupo de Electra o el grupo de Salinas Pliego. Y ahorita estamos viendo justamente las consecuencias de la inoperatividad que ha habido con respecto a la embajada. Estamos hablando de la embajada más importante de México en el exterior, una embajada que debe de reforzarse precisamente con una figura central, una figura negociadora, una figura que realmente vea los impactos que se está teniendo. Y esto, vuelvo a lo mismo que he dicho a lo largo de todas mis intervenciones, es que el gobierno federal tiene una actitud reaccionista, es decir, reacciona de acuerdo a cómo lo ve. No está, es más, de hace 3 meses, desde las propias campañas, México ya debería de haber pensado quién iba a sustituir a Moctezuma Barragán. Porque ya se veía precisamente los impactos que estaba teniendo el futuro presidente hacia nuestro país. Y esto refleja la falta de una estrategia política, una estrategia económica en la relación bilateral. Están esperando a ver qué más nos va a golpear precisamente Donald Trump, hacia dónde piensa que se va a dirigir. Y yo creo que esto debilita inclusive los elementos de negociación de nuestro país con respecto a los Estados Unidos. Una negociación que no solamente debe de darse en el lobby político de los Estados Unidos, sino tiene que darse también en el lobby económico, en el lobby empresarial de los Estados Unidos, e incluso en el lobby social allá en ese país. Negociar, platicar, cooperar precisamente con los distintos actores sociales que existen en los Estados Unidos, inclusive con los propios gobiernos, sobre todo del lado oeste de los Estados Unidos, a quienes muchos de los aranceles, por ejemplo, que quiere imponer el gobierno de Trump, pues les va a afectar a ellos. Entonces, es el lobby en el cual necesitamos precisamente a una persona con una visión de Estado, una visión en el cual lleguemos con las cartas muy importantes de decir, México, esto es lo que tiene, esto es lo que debe de representar, y también con el gobierno de Canadá. Es decir, tener esas armas muy importantes que permitan a México precisamente ser un agente, un interlocutor muy válido en la. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, doctora Maricely Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología, porque tocaste un punto importante. Esteban Moctezuma relacionado con la televisora de la Jusco, y hubo una cena, la cena del baile inaugural hispano, es en honor al presidente un día antes de que tomara posesión, donde dicen los expertos y los especialistas que tuvo mucho peso el empresario de la televisora de la Jusco, y entonces no sabemos si a eso se debe que hayan dejado a Esteban Moctezuma. ¿Cuánto tiempo? Tampoco se sabe. Volvemos en 2 minutos, doctora. Henry Lane Wilson fungió como embajador de Estados Unidos en México, para muchos historiadores el peor de la historia, por su presunta participación en el golpe de Estado en contra del presidente Francisco Madero. A lo largo de 200 años, los embajadores estadounidenses han jugado roles importantes en su trato con el gobierno mexicano, y en las últimas décadas, estos representantes son recordados por sus aciertos, sus desatinos o por sus intenciones injerencistas. Mucho de lo que hace un embajador tiene que ver con el gobierno en el país que lo manda, y mucho tiene que ver con la situación que enfrenta cada embajador. Los embajadores de Estados Unidos en México han sido muy poderosos y muy influyentes en algunos casos. De 1981 a 1986, el actor estadounidense John Anthony Goldenor, mejor conocido como John Gavin, fue el emisario del gobierno del también actor hollywoodense Ronald Reagan. Gavin se hizo famoso por hacer declaraciones imprudentes ante la prensa, como haber calificado de periodista de porquería a Manuel Buendía pocos días después del asesinato del reportero en 1984. Era un embajador que constantemente con sus declaraciones ponía en problemas a el gobierno del presidente Miguel de la Madrid.
En el periodo de 1989 a 1993 llegó a la embajada estadounidense John Dimitri Negroponte, exagente de la CIA, que lo mismo actuó en operaciones durante la guerra de Vietnam que en la protección y envío de armas a la contrarrevolución en Nicaragua, los famosos Contras en los años 80. Otro embajador controvertido fue Carlos Pascual, enviado por Barack Obama entre 2009 y 2011 y cuyo nombre apareció en el escándalo de Wikileaks por enviar notas al Departamento de Estado para acusar la ineficiencia del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Tanto Negroponte como Pascual estuvieron a punto de ser declarados personas non gratas por el Congreso mexicano por estas acciones de intromisión. Y el caso más reciente, el de Ken Salazar, que de tener derecho de picaporte en Palacio Nacional, pasó a ser relegado por el gobierno anterior y el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum. La época del embajador Salazar hubo problemas, críticas, por ejemplo, sobre las reformas del gobierno de López Obrador y los cambios que estaba implementando internamente. Mega Noticias, Andrés Solís. Doctora Mariceli Córdoba, le damos la bienvenida a Víctor Valdivia Moreno, analista económico. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Estamos hablando de la importancia de esa gran figura, el embajador de México en los Estados Unidos, que actualmente no tenemos un nombramiento normal, sino que le dijeron a Esteban Moctezuma, pues quédate un tiempo más. Él lo anunció, no lo anunció el canciller, no lo anunció la presidenta. Esto, ¿cómo se puede leer, Víctor Valdivia? Sobre todo porque platicábamos de esta famosa baile inaugural hispano un día antes de que tomara posesión Donald Trump. Es un evento del que se acostumbra, la comunidad hispana es muy importante en los Estados Unidos. Un evento que dicen algunas fuentes que fue patrocinado por Grupo Salinas. Entonces, por ahí vendrá la permanencia de Esteban Moctezuma. ¿Cómo lo ves? Pues mira, a mí la parte que todavía me preocupa un poco, como bien lo comentas, es que no ha sido oficializado. No sabemos y estamos tomándolo a la buena. Falta todavía el protocolo diplomático necesario para todo embajador. Más en este momento que tenemos realmente, sería el papel del embajador en México, en Estados Unidos, sería un papel bastante, en este momento particular, bastante crucial para poder tener esta comunicación que se necesita con el gobierno de Donald Trump. Que también aquí tenemos que entenderlo que ha sido una comunicación directa, lo que se ha estado dando, algo inusual, entre presidentes, sí, entre directamente los miembros del gabinete que hemos estado teniendo. Ahora, Moctezuma Barragán no es mal elemento para nada, no lo critico, al menos no así abiertamente, aunque sería nada más hacer el cuestionamiento si realmente él podría tener el peso necesario que se necesita en este momento para hacer todo el cabildeo necesario en Washington, ante un gobierno norteamericano tan agresivo, que presiona tanto y sobre todo que tiene una agenda económica y de seguridad sobre todo lo demás. Ahora, en contraposición, hay que entender que el embajador de Estados Unidos en México que tenemos es un experto en seguridad, es un militar que estuvo en Nicaragua como embajador, o sea, en El Salvador como embajador, y que el tipo se ha caracterizado por ser prácticamente, ¿cómo decirlo?, un agente especial, más relacionado con la CIA y con esos elementos de seguridad que un elemento de cuerpo diplomático. Entonces necesitamos que México tenga que tener toda la diplomacia necesaria para poder enfrentar esta situación. Esperemos que el señor lo sea, pero a mí sí me gustaría un pronunciamiento por parte de la presidencia y de Relaciones Exteriores para dar toda la formalidad que se necesita para estos elementos, ya sí, que ahorita en este tipo de eventos no puede faltar la presencia del Estado mexicano, y el embajador es la imagen del Estado mexicano ante el otro país. Ahí sí sería un error dejarlo pasar. No podemos dar un paso para atrás, tenemos que dar un paso adelante. Sí. Y también ahorita necesitamos alguien en el Estado que pueda ayudar a las comunidades latinas. Ahorita en la mañana, antes de estar con otros programas de televisión que me estaban invitando, que estábamos entrevistando, comentábamos de cómo era que estábamos comentando de que en estados norteamericanos están entrando los agentes vestidos de civil a restaurantes, a oficinas, y están sacando a la gente del trabajo. O sea, ya ni siquiera avientan la sirena o dan una alerta. Llegan como civiles y están deportando. Y tenemos una abierta violación a los derechos humanos, ¿sí?, en ese sentido con los mexicanos. Entonces sí necesitamos que haya un defensor de la comunidad mexicana en Estados Unidos. No lo tenemos y están ocurriendo estas arbitrariedades. Y vámonos del otro lado, doctora Mariceli. ¿Qué se necesita para que ya Ronald Johnson, un veterano de la CIA, ex boina verde, ya lo dice Víctor, trabajó en El Salvador, pues conoce de cuestiones de seguridad? ¿Qué hace falta para que ya llegue a nuestro país?
Pues realmente lo que falta es que Donald Trump para empezar, el Senado lo ratifique en Estados Unidos a Ronald Johnson. Efectivamente, como dice Víctor, necesitamos realmente en este momento un embajador que no solamente vea la cuestión económica, sino también la cuestión política en el caso, que es el papel fundamental precisamente del embajador. Ahora, ¿qué se necesita para tener a Ronald Johnson ya en nuestro país? Pues bueno, de que lo ratifique el Senado y específicamente que ya lo envíe, ahora sí en sentido muy simple, el presidente Donald Sí. Trump a nuestro país. Y en este sentido, yo creo que lo que está esperando quizás la doctora Sheinbaum es precisamente si va a venir Ronald Johnson a nuestro país o está Sí. esperando cuál es precisamente del gobierno de los Estados Unidos y con base en eso, pues poder actuar y definir si se queda precisamente el actual embajador o lo va a cambiar. Efectivamente, creo que lo que está representando el actual embajador mexicano en los Estados Unidos es esta parte económica. Justamente señalan que él fue el que cabildeó para la cena latina un día antes de la toma de posesión. Sin embargo, también estuvieron otros empresarios en esa cena. Recordemos que estuvieron el hombre más rico del mundo, que se me fue, México, perdón, Carlos Slim, perdón, también estuvo Verástegui, pero él viene de tendencia muy de derecha, también estuvo el del Consejo Coordinador Empresarial, también en esta cena, y la representante de México precisamente para los asuntos comerciales, aparte también de Vilgaray. Es decir, es esta visión está entrando en la relación bilateral, cuando la relación bilateral tiene que ir más allá de tiene que ir precisamente a lo político, como dice Víctor, simplemente es la defensa también de los migrantes en los Estados Unidos. Tiene que tener una visión de Estado. El nuevo embajador o el propio embajador, si es que decide Claudia Sheinbaum seguirlo manteniendo en la embajada más importante de nuestro país en el y cambiar precisamente, adelantarse al gobierno de los Estados Unidos. Yo siempre lo he mencionado, tiene que adelantarse también, ir más allá, no esperar, no tener una actitud de reacción frente a lo que digan los Estados Unidos. México tiene una trayectoria diplomática muy importante y es esta trayectoria a la cual le tiene que sacar jugo precisamente el gobierno mexicano y más en los Estados Unidos. Si bien es cierto, sí, claro, embajadores muy difíciles en el país por parte de los Estados Unidos, también han habido embajadores que han tratado de que la relación sea un poco más cordial. Y es aquí donde precisamente se tiene que sacar esa historia diplomática de Fíjate, hay una cita el 11 de diciembre, desde el 11 de diciembre, en su red social, True Social, el presidente Donald Trump dijo: vamos a poner a Ronald Johnson, juntos vamos a poner fin a los crímenes de los migrantes, detener los flujos ilegales de fentanilo y otras drogas peligrosas a nuestro país y hacer Estados Unidos seguro otra vez. Víctor, no necesitó a Ronald Johnson, ya empezó con esa presión el propio Donald Trump. Es que el embajador norteamericano Johnson, vamos a esperar, todavía falta nombramiento, pero según la prensa norteamericana, al menos hasta el día de hoy es un hecho de que va a ser. Falta ver todavía que lo ratifiquen y todos los elementos que estaba bien explicaba la maestra, pero no es solamente, aquí en este caso es una pieza más de todo un ajedrez político que Donald Trump ha estado jugando. Sí. Recordemos que Donald Trump es un populista de derecha, así, un populista y de derecha, racista y con muchas cuestiones muy negativas que a mí nunca me han gustado. Al mismo tiempo, este señor lo que está haciendo es utilizar el tema de la seguridad y de los temas y de los aranceles de presión. Por un lado digo pretexto de seguridad, ¿por qué? Porque
sería más fácil que tuviera un impacto en el mercado del narcotráfico con acciones internas. Me cuesta mucho trabajo en lo personal creer que no existe un cartel de distribución de drogas norteamericano en Estados Unidos y que todos son malvados mexicanos que cruzan la droga, como si nada más por cruzarla ya se estuviera llegando. Y todas las redes de distribución local, las redes de distribución en las ciudades, todo el consumo en universidades o en los barrios de Detroit no se toca. Entonces sería más fácil atacar ese sentido y se evitaría muchos problemas y les saldría hasta más barato, que inclusive no es algo que comento yo, algunos exdirectores de la DEA lo han comentado abiertamente. Esto de México pareciera que en algún momento es más una cuestión de presión para desviar la atención o para utilizarlo para una forma de geopolítica diferente, que yo creo que la maestra lo puede explicar mejor que yo. Ahora, en este caso también, él es una pieza de presión, y sí ha habido mucha presión por una sola razón. Cuando estábamos checando lo del avión que acaba de pasar, el avión espía que circuló el Mar de Cortés, las costas de Sinaloa, hay que entender algo. El avión, prendieron el transporter y fue notorio. Vamos, literalmente el avión estaba diciendo, aquí estoy. O sea, un avión espía que le está diciendo al país, aquí estoy pasando, perdón, pero no es lógico. Lo primero que tendría que hacer es apagar los transportes, apagar todo para que no lo detecten. Pero para que lo prendiera, cualquier capitán, piloto, aviador nos va a decir, sí, cuando estamos volando prendemos el transporter y ya saben que estamos ahí. Es como decirle al radar, aquí estoy, levantar la mano. Bueno, estos aviones lo prendieron mientras estaban haciendo su chamba de espionaje. Es más un aviso, es más una forma de hacer presión, es una forma más de hostigar. Ahora, el discurso de Donald Trump en ese sentido va de que México no ha hecho lo suficiente en la materia del narcotráfico. Y aquí tenemos un pequeño problema. Cuando vemos los datos del sexenio anterior, de todo lo que se decomisó de drogas, pareciera que tenemos que dar la razón. Vamos, sí. Pasamos de decomisar más de 5.000 toneladas de cocaína a 4 toneladas. Ahora que estaba viendo los datos, decir 4 toneladas de cocaína en un sexenio para México es un chiste, cuando se habían decomisado más de 120.000 o 250.000 toneladas. Y así podemos seguir hablando. Sí, entonces, claro. Aquí también tenemos el problema de que hay pocos resultados con lo que podemos decir. Y en la parte de la migración también tenemos que entender algo. Del lado sur de la frontera es un relajo tremendo. Chiapas, la población de Chiapas no merece lo que está viviendo, tanto en materia de seguridad como en materia de migración. Y pareciera que Donald Trump lo que quiere es doblarnos la mano, presionar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para que pueda aceptar y se convierta a México en un país sede de todos los migrantes que están mandando. Sí. Pero esa sí es una cuestión política. Donald Trump ha mandado muchos mensajes que son difíciles de entender. Esta parte de un avión espía que está checando, pero que avisa a todo el mundo, aquí estamos, perdón, pero parece sacado de película de Woody Allen. Sí, está tremenda esta situación. Doctora Mariceli, Víctor Valdivia, vamos a hacer una segunda y última pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema. Está interesante, los embajadores, México y Estados Unidos. ¿Dónde están? Volvemos. Quedan 3 minutitos. Vámonos al antecedente inmediato. Ken Salazar, muy cercano al presidente López Obrador. Se le veía un día sí y otro también, Marisela, en Palacio Nacional, y de repente le pusieron así una pausa y hasta que se fue. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, lo interpreto precisamente porque Ken Salazar, muy allegado precisamente al expresidente López Obrador, y tuvo la fortaleza o más bien la valentía de decir que esa reforma judicial iba a perjudicar las relaciones comerciales y también las relaciones políticas entre México y los Estados Unidos, y pues obviamente al gobierno no le gustó ese planteamiento. Pensaba que el embajador Salazar era un aliado incondicional precisamente hacia el gobierno mexicano, y eso fue el detonante, porque justamente ni a López Obrador ni a Claudia Sheinbaum el que él siguiera estando en nuestro país. Claro que él iba a salir ahora con el triunfo de Donald Trump, pero es un punto nodal precisamente para que Ken Salazar pudiera salir. Él finalmente dio su punto de vista. El embajador, y sobre todo el embajador de los Estados Unidos en México, no es una persona inactiva, es una persona que incluso puede fungir como espía, o más bien fungen como espía, nada más que de manera, es el representante del gobierno de un país, y obviamente tiene que señalar, indicar qué es lo que está pasando en este caso en México, y eso fue lo que no le... Nos queda un minutito, Víctor Valdivia, tu conclusión. Hay que recordar que la embajada norteamericana en México es la más grande en América Latina y que las oficinas de inteligencia para América Latina están aquí. El papel del embajador es crucial y efectivamente la 4T tenía la piel muy delgada y no aceptó la crítica y los comentarios. Y sobre todo la salida del gobierno del
la salida, recordemos que Ken Salazar lo dijo abiertamente, en México sí se fabrica fentanilo, lo cual fue un cachetadón directo al gobierno de México y fue un crítico a la reforma judicial, que aparte me caen gordos los embajadores gringos, pero le tengo que dar la razón. La crítica que hizo fue muy profunda, fue muy directa. Sí, a ver cómo nos va ahora con Ron Johnson, que esperemos ya lleguen algunos de estos días. Doctora Marisela Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Debate. Víctor Valdía Moreno, analista económico, muchísimas gracias a los dos, muy interesantes sus